A nuestras vidas, Señor. Tú eres nuestro Dios todopoderoso y para ti no hay nada imposible. En esta mañana, Señor, te rogamos, por favor, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, que tu palabra no vuelva vacía, sino que tu palabra produzca en nosotros el efecto, el resultado que tú esperas. Llévate lo que quiera impedir la libre expresión de tu palabra. Y mientras tu palabra es expuesta, sana a los enfermos. Mientras tu palabra es predicada, liberta, restaura, cambia, trae paz, trae salud. Glorifícate en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Él es digno de ser alabado y de ser glorificado. Gloria a Dios. Tenga la bondad de estar cómodo. ¿Cuántos alguna vez han perdido algo? ¿Qué se siente perder? Cuando uno pierde, ¿qué se siente? Tristeza, dolor, frustración, amargura. Es triste perder. Cuentan que la esposa le dice a su esposo: oye, pásame al bebé, pásamelo. Y él le dice: espera a que llore. Y ella le dice: ¿cómo así que espera que llore? ¿Por qué? Es que no lo encuentro. Duele perder, ¿no? Un amigo se encuentra con el otro y le dice: ¿y esa cara? Dice: ¿no sabe? Se me perdió mi mascota, se me perdió mi perro. Dice: pues muy sencillo, ponga un anuncio en el periódico o en los postes y ya. Y dice: pero ¿cómo si mi perro no sabe leer? Es complicado perder algo. Perder el celular. ¿Alguien ha perdido el celular? Bueno, a veces no es que lo perdemos, sino que se lo llevan, ¿no? Pero duele perder un año. ¿Alguien aquí perdió el año alguna vez? Perder un trabajo, perder la salud, perder el matrimonio, perder un hijo. Es triste, pero creo que hay algo más triste y es perder la vida misma. Eso es muy triste. Y quiero que vayamos a la Biblia, al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19, y será nuestro texto que nos va a ayudar a pensar en el tema de hoy, que he titulado El pequeño que se agigantó. Y ya con eso usted sabe más o menos de quién vamos a hablar, ¿cierto? El pequeño que se agigantó. ¿Cómo salva Jesús a los perdidos? La palabra del Señor dice en Lucas 19:1. Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar,
mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lea conmigo el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Si Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿qué cree usted que tiene que hacer la iglesia? Lo mismo, porque ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y se supone que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene que hacer lo mismo que Cristo hizo cuando estaba aquí. Así que dígale al que está a su lado: estamos llamados a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos llamados a buscar y a salvar a los perdidos. Porque cuando a uno se le pierde algo, ¿qué es lo que uno hace de manera instintiva? Empieza a buscar. Usted empieza a buscar esas llaves, dice: pero tiene que aparecer, pero ¿dónde está? Pero yo las dejé aquí, pero ¿cómo así? Y empieza a buscar. Y yo quiero que a la luz de este texto respondamos a la pregunta: ¿cómo salva Jesús a los perdidos? Porque así como Jesús salva a los perdidos, así también nosotros tenemos que salvar a los perdidos. ¿Cómo salvar a los perdidos? Y entendemos que un perdido es alguien que está lejos de Dios. Un perdido es alguien que no ha tenido una experiencia con el Señor. ¿Y cuántos conocemos por lo menos a un perdido? ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Cuál debería ser la respuesta a este mensaje hoy? ¿Qué tendríamos que hacer? Salir a buscarlo. Y yo quiero que consideremos en esta mañana por lo menos 3 pautas que nos van a ayudar a salvar a los perdidos. El relato nos muestra a Jesús entrando en la ciudad de Jericó. Jericó es la ciudad de descanso de la gente rica de Israel. Podríamos decir que Jericó es algo así como la Miami de muchos colombianos ricos, que ya a Cartagena no les sirve, sino tienen que ir a Miami a descansar. Eso era Jericó. Y Jesús entra a esta ciudad. Y cuando uno lee el texto, la impresión que a uno le da es como que Jesús es el que está por ahí desprevenido y que Zaqueo es quien toma la iniciativa de buscar a Jesús. Pero realmente es Cristo quien toma la iniciativa. A mí no me cabe la menor duda que cuando Jesús va a Jericó, va con un fin en mente, y el fin en mente es buscar y salvar
a Zaqueo. Lo más probable es que uno de sus discípulos, que se llama Mateo, que había sido publicano, lo más probable es que le habló de su jefe. Y algún día Mateo le habrá dicho: mira, Señor, yo tuve un jefe llamado Zaqueo, el hombre es muy rico, pero el hombre tiene muchas crisis, tiene muchos problemas, y yo creo que deberíamos de ir a buscarlo y a compartirle el mensaje del reino. Porque es que Zaqueo era un personaje muy particular. El texto bíblico nos dice en el versículo 2 que era jefe de los publicanos. Si había una persona despreciada en Israel, era un publicano. Porque un publicano era alguien que trabajaba para el imperio romano y que se ganaba la vida cobrando impuestos, tributos de sus propios compatriotas para entregárselos al imperio romano. A los publicanos se les consideraba algo así como vendepatrias. Si usted quería insultar en el tiempo de Jesús a alguien, no tendría que decir esas palabrotas que decimos en Colombia, sino que ¿qué habría que decirle? Publicano. Y yo creo que la respuesta del otro sería: más publicano será, y se armaba la pelea ahí, porque era una ofensa terrible. Pues lo que dice la Biblia es que Zaqueo no era publicano, Zaqueo era el jefe. Posiblemente fue el jefe de Mateo. Zaqueo, además de ser el jefe de los publicanos, de ser despreciado, era rico. Y uno supondría: ¿de dónde sacó la riqueza? ¿En dónde consiguió todo ese dinero? Lo más probable es que fue a través de su trabajo, porque el trabajo se prestaba para mucha corrupción. Era un rico. Y recuerden que Jesús dijo en un texto anterior que los ricos difícilmente se van a salvar. ¿Recuerdan? Leamos en el capítulo 18, versículo 24, donde Jesús le ha dicho a un joven rico que se ha acercado y le ha dicho: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, porque supuestamente él cumplía con los mandamientos, pero cuando Jesús le tocó el bolsillo, ¿qué dijo él? No, hasta por allá no. No, ahí sí que no. Y mire 18:24 lo que dice: al ver Jesús que este príncipe, este joven rico, se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿cuál fue la pregunta que se hicieron? ¿Quién pues podrá ser salvo? Pregunta trascendental. ¿Quién pues podrá ser salvo? Es decir, ¿los ricos se pueden salvar? Y Jesús responde, dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Que un rico se salve, para los hombres, imposible. Es imposible, ¿por qué? Porque cuando uno piensa en un rico, uno dice, pero si es que los ricos no necesitan nada. ¿Cómo les voy a predicar el evangelio? Porque la impresión que uno tiene es que el evangelio florece más fácilmente en alguna persona que sea pobre. Porque debido a su pobreza, a su necesidad, como que el corazón más fácilmente se abre para el mensaje del evangelio. Pero por general, los ricos que llegan a pensar que no necesitan nada. Y cuando uno les habla el evangelio, que dicen, no, eso es muy lindo, pero eso es para la gente
necesitada, pero yo qué necesito, yo lo tengo todo. Así que uno piensa que un rico se salve, es imposible, pero aquí Jesús lo aclara, sí, imposible para los hombres, pero para Dios sí es posible. Ante Dios absolutamente todos pueden salvarse. El evangelio es para todos. Y este Zaqueo no solo era jefe de publicanos, no solo era rico, sino tenía una particularidad física. ¿Cuál era? Era pequeño de estatura. Y no lleguemos a pensar que el bullying es algo nuevo. ¿Será que le habrán hecho bullying a Zaqueo allá en el colegio, en la escuela? No nos quepa la menor duda. Y aunque ahora es el jefe de los publicanos, sin duda alguna, mucho bullying le habrán hecho a este pobre, sin duda alguna. Pero un día Zaqueo oye hablar de Jesús. ¿Quién le habrá hablado? Es probable que como Jesús ya es una persona muy popular en Israel, las noticias han corrido. Zaqueo sabe que Jesús es popular, que tiene poder para sanar, para hacer milagros. Pero permítame colocar una suposición. A mí me parece que alguien le compartió de Jesús a Zaqueo, y ese fue Mateo. Que muy probablemente en algún momento Mateo va y le comparte, le dice, mira Zaqueo, yo ya no voy a seguir trabajando en esto, yo encontré algo mucho mejor, encontré el sentido de la vida, he conocido al Mesías, y si hay algo que el Mesías, que Jesús trajo a mi vida, fue paz, fue tranquilidad, y encontré la razón por la que estoy en esta vida. ¿Cuántos hemos encontrado el sentido de la vida en Cristo? Me imagino a Mateo diciéndole, mira, Jesús te puede dar aquello que el dinero no te ha podido dar. En Jesús tú vas a encontrar lo que tú necesitas. Probablemente eso pasó, no lo puedo asegurar. Así que cuando a Zaqueo le llega la razón, la noticia, Jesús está entrando a Jericó. Yo creo que Zaqueo dijo, esta es mi oportunidad. Y sale a la calle con ese deseo de verle. Pero recuerde, es una persona que el pueblo desprecia. Hay una multitud y él quiere verlo. Pero ¿cuál es el problema? Que es pequeño, yo me lo imagino. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Y salte. ¿Será que alguien le iba a ayudar? No, todo el mundo lo odia. Probablemente si se quiere meter en la multitud lo van a agarrar a codazo, ladrón, corrupto. Usted es el ladrón de este país. Así que yo creo que Zaqueo está angustiado, desesperado. Porque yo no creo que Zaqueo quiera conocer a Jesús por mera curiosidad. Yo creo que en el corazón de Zaqueo hay una necesidad muy profunda que ni el dinero ha podido satisfacer. Así que uno lee en el versículo 3, dice, procuraba ver quién era Jesús. ¿Qué quería hacer Zaqueo? Ver. Quería ver, pero no podía. A causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y uno se imagina a Zaqueo ahí con sus piernitas de pronto pequeñas ahí encaramando, y por fin allá de repente está en ese árbol ahí agarrado y mirando. Uno pensaría que él tomó la iniciativa, pero la Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No es que el hombre busque a Dios, es que Dios desde el jardín del Edén está buscando al hombre.
Y tú que estás aquí hoy de repente por primera vez, no pienses, he venido a la iglesia porque estoy buscando a Dios. No, 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 no. El Señor lleva años buscándote y qué bueno que hoy te dejes encontrar por el Señor, porque eso cambiará tu vida de manera radical y para siempre. Porque si hubiera sido la iniciativa de Zaqueo, Jesús pasa por allí, ¿qué hace? Probablemente mira al pequeñito allá y ¿qué hace? Sigue derecho. Pero mire lo que la Biblia dice, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, hey, psst, usted, el que está encima del árbol, ¿sí? ¿Cómo lo llama? Lo llama por nombre propio. Ahí está Zaqueo. ¿Y qué le dice? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús lo ve. Así como Jesús te ha visto a ti desde hace mucho tiempo atrás. Jesús lo llama y lo llama con nombre propio. Y Jesús se auto invita. Jesús me da ideas. Así me va a tocar con algunos de ustedes. Arturo, mañana voy a almorzar a su casa y punto. Que se queda uno esperando y nunca lo invitan. Diana, hoy voy a almorzar a su casa. Y Jesús le dice, Zaqueo, date prisa. Hoy, y ni siquiera dice voy a almorzar. Hoy me voy a quedar, es decir, alísteme comida, cama, hospedaje. Y qué pena, Zaqueo, pero no solo para mí, yo ando con 12. Eso sí era un gasto tenaz, ¿no? Pero qué interesante. Jesús es quien toma la iniciativa. ¿Cuántos queremos salvar a los perdidos? Lo primero que tenemos que hacer es tomar la iniciativa. Dígale al que está a su lado, tome la iniciativa. Realmente salvar a este mundo implica que los que ya conocemos a Cristo tomemos la iniciativa. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que salir de nuestra zona de comodidad y empezar a ir y a buscar y a salvar los que están perdidos. ¿Sabe usted que en este país hay municipios enteros que no han oído nunca el Evangelio de Jesucristo? ¿Sabe usted que en este país hay municipios donde hoy los habitantes de ese municipio irán al pueblo a vender sus productos, a tomar cerveza, a emborracharse? Porque sencillamente no hay quien les predique el Evangelio de Jesucristo. La iglesia, usted y yo, estamos llamados para ir afuera. Este lugar no es para que nos acomodemos. Alguien me dijo, pastor, toca cuando ampliemos bien el templo poner sillitas bien acolchonadas. Dije, no, más bien voy a ponerle tachuelas a esas sillas. Que la gente no se me acomode mucho, que la gente se incomode y que entienda que este lugar no es para venir a acomodarnos, sino para entrenarnos, para capacitarnos y salir a ganar al mundo que está perdido. ¿Sí, amén o no amén? Que salgamos de aquí y vayamos a la empresa, a la universidad, al vecindario, al pueblo y busquemos y salvemos a los que están perdidos. Porque recuerden, somos el cuerpo de Cristo. Y se supone que nosotros debemos hacer lo mismo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en un cuerpo físico. La misión tuya y mía en esta tierra no es hacer plata, no es hacernos famosos, no es gobernar hoy día de elecciones.
que el pueblo cristiano está creyendo que nuestra misión es gobernar aquí. No, nuestra misión en esta tierra es buscar al perdido, buscar al que está sin Cristo. Sí, amén. Pero en este relato, si hay algo que encontramos, son obstáculos. Es decir, Zaqueo quiere conocer a Jesús. Jesús quiere salvar a Zaqueo, pero hay muchos obstáculos. ¿Cuáles obstáculos nos presenta el relato? Entre otros, la mala fama de Zaqueo. Porque si Zaqueo tuviera buena fama, ¿qué hubiera dicho la gente? Venga, Zaqueo, mire, ahí siga para que conozca a Jesús. Pero probablemente cuando la gente lo vio, ¿qué empezó a hacer? ¿Qué tal? No se meta aquí. Enano, ¿quién sabe cómo le dirían? Sí, no sabemos, pero probablemente le tenían ahí su apodo, Pitufo, y quién sabe qué más le habrán dicho. De manera despectiva. Entonces había obstáculos. Su propia riqueza era como un obstáculo. Porque lo que dice Jesús es que los ricos difícilmente entran. Es como un obstáculo. Pero el mayor obstáculo que hay aquí es el que siempre habrá a la hora de buscar a los perdidos. ¿Y cuál es el obstáculo? Mírelo usted mismo. Versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa ¿de qué? ¿Cuál era el obstáculo mayor? La multitud. La multitud es la que no permite que Zaqueo vea a Jesús. Y en el versículo 7 dice, al ver esto, todos los de la multitud murmuraban. ¿Qué hace la multitud cuando alguien decide conocer a Cristo? Murmuran, se enojan. ¿Recuerda cuando usted empezó a caminar con Dios? ¿Qué decía la multitud? Se volvió loca. ¿Y qué hace allá metida en la iglesia? Lambiendo ladrillo allá, ¿qué hace? La multitud se enoja. ¿Por qué? Porque la multitud no cree. La multitud no cree que personas como Zaqueo se puedan salvar. Entonces la multitud siempre va a estar ahí. Y algo que me llama la atención en este texto es ver cómo Jesús hacía las cosas en contra de lo que la gente esperaba. Es decir, podríamos decir que Jesús iba siempre en contra de la cultura, era contracultura. ¿Por qué? Porque en el relato anterior aparece un joven rico. Y el joven rico le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dice Jesús? Pues guarda los mandamientos, no robar, no matar. ¿Y qué dice este muchacho? Todo eso lo he guardado. Es decir, era un hombre rico y era un hombre muy recto moralmente. A una persona con plata y moralmente recta, ¿qué hace la gente por naturaleza? La reciben y le dan la bienvenida. ¿Qué hace Jesús? Le pone la situación muy complicada para que se vaya. En el relato anterior también encontramos a los niños queriendo llegar a donde Jesús. Van con los padres. ¿Y qué hacen los discípulos? ¿Qué les dicen? No vengan aquí a molestar al maestro. Él no quiere saber de niños. ¿Y qué dice Jesús? No, Señor, yo sí quiero saber de los niños. Déjenlos venir a mí. Y en el relato anterior también encontramos a un ciego que es mendigo y que está gritando para que Jesús los sane. ¿Y qué hace la mayoría de las personas con los mendigos? ¿Los buscan o los evitan? Ay, ahí viene ese mendigo otra vez. Lo rechazan. ¿Pero qué hace Jesús con él? Lo acepta. ¿Sabe por qué? Porque sin lugar a dudas, Zaqueo representa
a esos niños que quieren ir a donde Jesús. Porque la actitud de subirse a un árbol es una actitud de un niño. Además, Zaqueo también es como el ciego, porque ¿qué es lo que quiere Zaqueo? Ver. ¿A quién quiere ver? A Jesús. Pero ¿quién no le permite ver a Jesús? La multitud. Es la multitud la que no permite. Zaqueo es ese niño que quiere acercarse a Jesús y ver. Hermanos míos, allá afuera hay mucha gente que, aunque usted no crea, quiere ver a Jesús, quiere conocer a Jesús. Pero ¿cuál es el obstáculo que les está impidiendo acercarse a Jesús? La multitud. Y a veces no solo la multitud. A veces el obstáculo más fuerte para que muchos conozcan a Cristo son los propios discípulos de Cristo. Los que conocen a Cristo a veces son el verdadero obstáculo. ¿Cuál es el reto para nosotros? Debemos triunfar sobre esos obstáculos y compartirles el Evangelio. La segunda clave que yo encuentro en este texto es esa. Si queremos salvar a los perdidos, necesitamos triunfar sobre los obstáculos. La multitud en este relato es el obstáculo. Pero ¿cuáles pueden ser otros obstáculos? Uno, la indiferencia. Personas que tristemente les da lo mismo que la gente se muera y se vaya al infierno. ¿Sabe usted que hoy, según las estadísticas, de 100 colombianos que mueran, cerca de 80 van a ir al infierno? Cerca de 80 van a ir a una eternidad sin Dios. No podemos ser indiferentes. Tenemos que superar ese obstáculo. Tenemos que superar el obstáculo del temor. Porque muchas veces, ¿por qué no le hablamos al perdido? Porque nos da miedo. Porque sentimos como que nos van a rechazar, que no nos van a aceptar. Hermanos amados, la cuestión no es que te acepten a ti o me acepten a mí. La cuestión es que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es semilla y nuestro deber es irla sembrando y sembrando. Y tarde o temprano esa semilla dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. La palabra de Dios nunca volverá vacía y la palabra de Dios producirá el efecto para el cual Dios la envía. Nuestra tarea es predicar, hablar el Evangelio, compartirlo. Un obstáculo que yo considero es la falta de claridad sobre el sentido de la vida. Amada iglesia, el sentido de la vida no está en poseer, en tener. El sentido de la vida es ganar a otros para Cristo. De este planeta tú te puedes llevar dos cosas. Una, tu carácter. Carácter es lo que nosotros somos y es lo único que vamos a conservar en la eternidad. Este cuerpo no lo tendremos en la eternidad. Tendremos un cuerpo nuevo, transformado, glorificado. La casa no te la vas a llevar, el carro no te la vas a llevar, los títulos, el dinero no te lo vas a llevar. Tu carácter sí. ¿Y qué más puedes llevar al cielo? A otras personas. A otras personas. Y mi pregunta es, ¿habrá alguien en el cielo gracias a ti? ¿Habrá alguien en el cielo gracias a ti? Que cuando tú llegues al cielo y conozcas al Salvador y estés feliz y estés abrazando los pies del Señor, pero de repente alguien se acerca y te diga, oye, Claudia, gracias. Tú no te imaginas lo que representó que me hayas compartido el Evangelio.
Al comienzo me parecía un fastidio, me parecías una fanática, una evangélica, pero finalmente esa palabra dio fruto y yo estoy hoy en el cielo gracias a ti también. ¿Habrá alguien en el cielo gracias a ti? ¿Alguien se salvará por causa tuya? El relato nos muestra que Jesús ve a Zaqueo, lo llama, se autoinvita como yo voy a empezar a hacer. ¿Y qué hace Zaqueo? Lo que yo espero que usted también haga. Versículo 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió de mala gana. Dijo, pues tocará porque ¿qué? ¿Quién se lo aguanta? No. Y semejante patota que trae, y ese Pedro, y ese, uy, no, quién sabe. No, le recibió gozoso. Date prisa, dice el Señor. Es algo así como toma una decisión rápido, ya. Es que la decisión sobre la salvación no es algo que se pueda aplazar. La palabra preferida por Satanás cuando compartimos el evangelio es mañana. Usted va a ver que cuando usted le comparte el evangelio a alguien, si el enemigo está influyendo ahí, ¿qué le va a decir? Oh, muy lindo, sí, señora Gloria, gracias, muy lindo, pero ¿sabe qué? Mañana, después, otro tiempo, es que ahorita no, estoy muy joven, estoy ocupado, pero muy lindo que usted esté en eso, pero mañana no. ¿Cuándo es el día para tomar la decisión? Hoy es el día. Hoy es el día. No es mañana, hoy. Jesús le dice, Zaqueo, desciende porque hoy necesito entrar en tu casa. ¿Qué tuvo que hacer Zaqueo? Descender. Y permítame un poco de alegoría. Pero descender, ¿qué significa descender? Bajar, humillarse. Por eso alguien dijo que el camino hacia el cielo no es hacia arriba. El camino hacia el cielo es hacia abajo. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos. Tenemos que bajarnos. ¿De dónde tendremos que bajarnos? Del orgullo, de la soberbia, de la autosuficiencia, de la religiosidad. ¿Cuántos de nosotros aquí, cuando nos compartían el evangelio, que decíamos, no, yo no necesito porque yo soy muy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, y estábamos allí encaramados en nuestro orgullo, pero gloria a Dios que un día decidimos bajar, y de hecho que cuando Dios empieza a obrar en nuestro corazón, o nos bajamos o nos bajamos, o a las buenas o a las malas, pero nos bajamos. De hecho, la mayoría de los que estamos aquí conocimos el evangelio no cuando estábamos arriba, sino cuando estábamos abajo, en la inmunda, en la crisis. Decidimos abrir el corazón y entregarle nuestra vida a Cristo. Bajarnos. Así que usted que nos visita, usted decide, ¿se baja a las buenas o a las malas? Dios le está diciendo, oye, Zaqueo, bájate. Si no te bajas, te voy a bajar. Tú decides, o te bajas o te bajo. Así como las mamás cuando hablan, ¿no? Ya le dije, va una. Se le advirtió, ¿no? ¡Ojo! Lo hermoso es que Zaqueo responde al llamado. Responde, baja rápido. Y el texto dice que lo hizo gozoso. El primer beneficio que alguien recibe por conocer a Cristo es el gozo. Zaqueo, por conocer a Cristo, ¿creció? Ay, no. Siguió siendo pequeñito toda la vida. Y algunos conocemos a Cristo y hay cosas que no cambian. Seguiremos con algunos problemas, con algunas dificultades, con algunas circunstancias adversas,
pero hay algo que tenemos y es el gozo de nuestra salvación, el gozo de saber que nuestros pecados han sido perdonados, el gozo de saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que tenemos vida eterna. Gozo. Ese gozo que Zaqueo probablemente no encontró en sus muebles. ¿Cómo sería la casa de Zaqueo? Me imagino una casa, pero una vaina súper hermosa, cuadros, muebles finos, cosas hermosas, pero que con el tiempo que descubrió Zaqueo, esto no llena, esto no satisface. Y esta obra de arte que traje de Turquía y estas tapices que traje de no sé dónde, de Persia, eso no me llena. Pero ahora que conocí a Jesús, tengo gozo, su ánimo. Uno se puede imaginar a Zaqueo, ya no está desesperado, porque probablemente cuando se sube al árbol está desesperado como diciendo, por favor, que alguien me ayude, yo necesito conocer a Jesús. Pero ahí está, feliz. ¿Y qué hace la multitud? Murmura. Versículo 7. La multitud murmura. ¿Y usted cree que a Zaqueo eso le importa? Como ya conoció a Jesús, la multitud está que murmura, están enojados, bravos, pero ¿cómo está Zaqueo? ¿Y a cuántos les preocupa nada de que la gente murmure, que nos llamen locos, que digan lo que digan? A mí qué me importa, yo estoy gozoso, estoy alegre, Cristo me salvó y me transformó y yo no estoy en este planeta para agradar a la gente. Si a la gente no le gusta que yo sea cristiano, de malas, que sufran, mientras yo estoy gozoso. Porque mucha gente que piensa de usted que dicen, ay, fulanito se convirtió y tan joven ese muchacho, y allá el domingo eso se madruga a 6:30 en la iglesia, pobrecito, eso ahora es un amargado el diablo que perdió la salvación. Nosotros estamos gozosos y felices porque vamos rumbo hacia la casa que el Señor nos fue a preparar. Gozoso. Y están allí murmurando. La Biblia no nos dice todo, ¿no? No nos dice qué enseñó Jesús ese día. ¿De qué habrá hablado Jesús? Yo no sé, pero el tema general que Jesús siempre compartía era el reino de Dios. Así que Jesús probablemente dijo, porque el reino de Dios es, y empezó a hablar de algo. Algo empezó a hablar. Pero mientras Jesús está hablando, ¿qué está haciendo la multitud? Murmurando, mire cómo es posible, ese Jesús, cómo se le ocurre entrar a la casa de un hombre pecador, es que ese es el capo. Entró a la casa del patrón del mal, pero cómo se le ocurrió entrar ahí. Y de repente en plena reunión, versículo 8, dice que Zaqueo se colocó de pie. Me imagino que la multitud le dijo, sí, pero párese. Porque siempre son así, ¿no? Supongamos que se paró sobre una silla, ¿cierto? Zaqueo dice, puesto en pie. Mucha gente, ¿quién está hablando? Ah, es Zaqueo. Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, ¿qué dijo? He aquí, Señor, oiga, lo llama Señor. Zaqueo ya reconoce que Él es el Mesías. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Lo que el joven rico no hizo, ¿qué dice Zaqueo? Yo lo hago. Y la pregunta es, ¿Jesús le pidió a Zaqueo que hiciera eso? ¿Qué fue lo que le pidió Jesús a Zaqueo? Hospédame, dame dónde comer y dónde dormir con mis discípulos nomás. No le dijo, véndalo y délo, pero ¿qué hace Zaqueo? Dice, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y ojo lo que va a decir Zaqueo, que muchos biblistas tienen duda en esto. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
¿Qué es lo que da a entender Zaqueo? Que a pesar de la mala fama que él tiene, probablemente él ha sido un hombre recto. Porque imagínense que sea verdad eso, de que él haya hecho su fortuna a punta de robo, y si le va a devolver a la gente cuadruplicado, ¿qué le va a quedar? Les queda debiendo, no hay nada. Probablemente Zaqueo era inocente. De hecho, la palabra Zaqueo significa inocente. Pero no sabemos. Lo único que sí podemos estar seguros es que Zaqueo evidenció un cambio. Zaqueo está aquí demostrando que ha cambiado. Zaqueo está demostrando que es una persona totalmente diferente. Y con esto Jesús está demostrando que la salvación también está al alcance de los ricos. Que realmente el problema no es el dinero. El problema es cómo yo uso el dinero. Dios no tiene problema con enriquecerte y con prosperarte. Dios no tiene ningún problema siempre y cuando que tú entiendas que el dinero que Dios te da tiene que usarse para la extensión del reino de Dios, para patrocinar la obra del Señor en esta tierra. Y si tú quieres dinero, dile al Señor y cúmplele: Señor, dame plata para poder ayudar a plantar iglesias. Señor, dame plata para poder enviar misioneros hasta lo último de la tierra. Señor, permíteme levantar una empresa y que mi empresa, solo mi empresa, pueda patrocinar un proyecto misionero a las naciones musulmanas. Señor, solo mi empresa, que cada mes pueda salir no 5,000 pesitos, 20,000, sino millones para patrocinar a aquellos que arriesgan y entregan su vida por causa del reino tuyo allá. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Sin lugar a dudas, Zaqueo no está dando dinero para pagar su salvación, porque la salvación no la podemos pagar. Uno no puede pagar lo que es gratis. Uno no puede pagar lo que ya otro pagó. Es una herejía creer que yo tengo que pagar por la salvación, por la sanidad. No, Cristo ya pagó. Zaqueo no da dinero para ganar la salvación, sino para demostrar que ha sido salvado. ¿Cómo se sabe que alguien es salvado? Es mi apreciación personal, usted no tiene que estar de acuerdo, pero para mí una persona demuestra su salvación en la manera como usa el dinero. En su actitud hacia estos papelitos, ahí se demuestra si una persona es salva o no es salva. Aquellos que les cuesta dar lo mínimo que la Biblia en el Nuevo Testamento muestra, que es el diezmo. Perdóneme, yo todavía dudo de su salvación. O le falta discipulado, o le falta escuela, o yo no sé, pero una persona cuando es salvada hace lo que hace Zaqueo. ¿Qué dice? Para mí el dinero ya no es lo primero, Jesús es lo primero, el dinero queda en un segundo lugar. Así que si Zaqueo hizo riqueza sacando plata, tal vez de ahí su nombre, ¿no? Zaqueo. Aquí entonces el nombre fue cambiado de Zaqueo a Meteo. Ya no es de los que saquea, es de los que mete, de los que da, de los que aporta. Y sabe, Jesús no solo transformó a Zaqueo. Versículo 9 dice, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación no solo afectó a Zaqueo, ¿a quién afectó? A toda la casa. Y puede ser que tú estés aquí hoy conociendo a Cristo y tu familia todavía no, pero quiero decirte, no desmayes. La promesa de Dios es fiel y segura. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo
tú y tu casa. Tu casa conocerá la salvación. Tu casa no se perderá. Tu familia no se va a perder. Serán salvos. Porque cuando alguien conoce a Jesús, cuando alguien recibe a Jesús, los primeros en ser beneficiados son los de la casa. Así que salvar a los perdidos requiere, en primer lugar, dijimos, tomar la iniciativa. En segundo lugar, triunfar sobre los obstáculos. Y en tercer lugar, transformar las realidades. Porque si algo vemos en este relato es a un Zaqueo totalmente transformado. ¿Cómo termina Zaqueo? Termina gozoso, termina salvado, él, su familia, su casa. Y Jesús lo aclara en el versículo 10. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay nada más terrible en la vida que perder algo. Cuando vivíamos aquí en Patio Bonito, nuestro niño Samuel, de 2 años y medio, en un descuido nuestro, abrió la puerta y se salió a la calle. Cuando reaccionamos y no lo vimos, salimos a buscarlo desesperados. Duró perdido más de 1 hora. Esa hora fue la hora más eterna de mi vida. Yo caminaba, yo buscaba, yo corría, yo iba por aquí, yo iba por allá. Después de un tiempo alguien me dijo, mire, pudo ser que alguien lo encontró y lo llevó al CAI. Y yo me fui al CAI. Y cuando llegué al CAI, ahí estaba. Pero uno piensa, ¿en qué piensa uno? En lo peor. Un carro, algo pasó. No hay nada más terrible que sentir que alguien se pierde. Y Jesús vino a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús y a eso tenemos que dedicarnos nosotros. Y quiero llamar su atención en una reflexión final en el versículo 4. Porque en este relato a mí me parece que hay algo, no alguien, sino algo que fue clave para que Zaqueo pudiera conocer a Jesús. Y lo que fue clave no fueron los 12, no fue la multitud, no fueron los criados de Zaqueo. Lo clave aquí fue el árbol sicómoro. Porque fue el sicómoro el que permitió que Zaqueo y Jesús se pudieran ver. Fue el sicómoro el que le permitió a Zaqueo poder ver a Jesús. Fue el sicómoro el que le permitió a Zaqueo encontrar a Jesús. Y la invitación que yo le quiero hacer a usted en esta mañana es que seamos esos sicómoros que ayuden para que la gente vea a Jesús. Que seamos esos sicómoros que ayudan para que la gente se salve. Amada iglesia, que nuestra vida sirva para que otros encuentren a Jesús y se salven. Que tu vida y mi vida sirva para que otros encuentren a Jesús y se salven. Cierre sus ojos, incline su rostro, medite por un momento en esta palabra. Y quisiera hacer una invitación muy especial a los amigos
que están aquí en este auditorio, que vienen por primera vez. Y también a aquellos que nos siguen por este canal de YouTube. Quisiera hacerte la invitación para que hoy desciendas y recibas en tu corazón a Jesús. Jesús quiere vivir contigo. Jesús quiere entrar en tu vida. Jesús quiere entrar en tu casa y transformarla. Pero Jesús no lo va a hacer a la fuerza. Tú tienes que tomar la decisión. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice: yo hago como Zaqueo, yo recibo a Jesús, yo quiero que Jesús cambie mi vida, yo quiero que Jesús me transforme? Donde quiera que haya alguien que hoy quiera tomar esa decisión, hágamelo saber levantando una de sus manos. Yo no te invito a cambiar de religión, te invito a recibir a Jesús. Si hay alguien, levante su mano. Dios te bendiga. Tenga su manito levantada. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Los niños también son bienvenidos al reino de Dios. ¿Habrá alguien más? Tenga su manito levantada. Y allí con su mano levantada diga esta oración con todo su corazón. Con todo su corazón. También usted que nos sigue a través de este canal, diga conmigo: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que te necesito. He pecado, he hecho lo malo, me arrepiento y te pido perdón. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Perdóname, sálvame, transfórmame, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Y amén. Damos un aplauso al Señor por los amigos que hoy nos visitan, por los que nos siguen en el canal, que hoy toman esta decisión. Y mientras la iglesia se coloca en pie, yo le quiero pedir el favor a los amigos: por favor, salgan al pasillo y suban con estos servidores que tienen un chaleco azul. Ellos tienen preparada una atención para usted, una literatura, un café, quieren orar por ustedes. Así que regálenos 3 minutos, por favor, para atenderle. Y la pregunta para la iglesia es: ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué tendremos que hacer como respuesta a esta palabra? Tenemos que salir a buscar a los perdidos. Tenemos que salir y superar los obstáculos, el miedo, el temor. Tenemos que salir dispuestos a llevar el evangelio. Lo que este mundo necesita es conocer a Cristo. Si su candidato hoy gana o pierde, eso no importa. Lo que importa es que este mundo conozca a Cristo. Porque si aún los cristianos suben al poder, pero el evangelio no se predica, ¿qué habremos hecho? Nada. Así que yo le invito para que hable con Dios, para que hoy se comprometa y le diga al Señor: aquí está mi vida. Voy a ser un buscador. Voy a buscar los que están perdidos. Así como tú lo hiciste cuando estuviste en esta tierra, yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a ir a buscar los saqueos de esta vida. Voy a ir a buscar los que están lejos de ti. Voy a ir a buscar, Señor, aquellos que no te conocen. Cierre sus ojos, por favor,
y levante una oración de compromiso. Algunos, la primera oración que tienen que hacer es: Señor, perdóname. Perdona mi indiferencia. Perdóname, Señor, porque no he sido comprometido, porque no he hablado de ti. Perdóname, Señor, porque desde que te conozco me he acomodado y no he buscado a los que no te conocen. Pero hoy, Señor, yo te ruego, yo te suplico, yo te pido: cambia mi corazón, cambia mi mente, cambia mi vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame a buscar los que están perdidos. Y yo le invito a que levante una oración por sus familiares, que si hoy murieran, se perderían. Hágalo apasionadamente. Hágalo fervorosamente. Levante una oración por esos familiares, por esos vecinos, por esos compañeros de trabajo, de universidad, que si hoy murieran, se irían a una eternidad sin Dios. Y dígale al Señor: ten misericordia. Sálvalos, revélate a sus vidas, Señor, toca sus corazones, inquiétalos, Señor, inquieta sus vidas. Dame, Señor, el valor, dame, Señor, el poder, la autoridad, dame, Señor, la estrategia para ir, para compartirles de tu amor, Señor. Hay personas que cuando pensamos en ellas, creemos que salvarse es imposible. Y muchos pensarían que Zaqueo se salve. Es imposible. Imposible para los hombres, pero para Dios es posible. Así que levanta tu voz y ora creyendo que sí, es posible que ese familiar se salve. Sí, es posible que ese compañero de trabajo que parece duro, que parece rebelde, que parece reacio, es posible que se salve. Para ti no es fácil, pero para Dios es posible. Por eso levanta tu voz y ora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana venimos delante de ti a orar y a clamar, Señor, por la salvación de aquellos que están lejos de ti, por la salvación de aquellos que están apartados de tus caminos, Señor. Te rogamos y te suplicamos, Señor, revélate a sus vidas. Revélate, Señor, aquel que está esclavo del alcohol, de las drogas, aquel que está atado por la idolatría, por la brujería, aquel que está ciego, aquel que no puede ver, aquel, Señor, que hoy está en una situación desesperada. Revélate a sus corazones, revélate a sus vidas. Sálvalos, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos. Sálvalos, sálvalos, sálvalos. Usa nuestras vidas. Usa nuestras vidas para alcanzar a este mundo, para alcanzar a esta sociedad, para alcanzar a este país que lejos de ti estará perdido. Señor, a este país que lo que necesita es conocerte a ti. Levante sus manos y haga un compromiso con Dios. Comprométase con el Señor. Comprométase con Él. Y te pedimos que nos des el poder del Espíritu Santo para ir a salvar a los perdidos. Permite, Señor, que durante esta semana podamos tener oportunidades. Coloca en nuestros caminos a los Zaqueos de este mundo. Coloca en nuestros caminos a aquellas personas que quieren conocerte, que quieren verte, Señor, y permite que podamos ser instrumentos para salvación de ellos. Guárdanos de ser obstáculos, guárdanos de ser impedimentos para ellos. Usa nuestra vida para salvar, para buscar, para rescatar a los que están perdidos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo todos decimos:
Amén y amén. El Señor les bendiga, les guarde, vayan con la paz del Señor.